A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy terminamos nuestro estudio del libro de Filipenses con un poderoso mensaje sobre el capítulo 4, versículos 13 al 23. Antes de entrar en el estudio de hoy, le recuerdo que este año 2023 celebramos 50 años de la fidelidad de Dios al ministerio a través de la Biblia en español. Como parte de la celebración de lo que Dios ha hecho a través del ministerio, queremos saber de ustedes, nuestros oyentes. Buscamos testimonios de ustedes de cómo el estudio de la palabra de Dios con a través de la Biblia ha sido de bendición, no solamente a usted, sino que le ha capacitado a servir a otros o ministrar a otros. Envíenos su testimonio a atv@transmundial.org. También puede visitar el sitio web a través de la Biblia.org/testimonio o comuníquese con nosotros al número o correo electrónico que damos al finalizar el estudio de hoy. Le recuerdo el correo electrónico atv@transmundial.org. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad maravillosa de viajar a través de tu palabra. Te pedimos que la enseñanza que escuchamos hoy cambie nuestras vidas y nos haga más parecidos a ti. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 13 al 23, que viene nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al punto final de la epístola a los Filipenses. Este ha sido un libro muy importante y hemos leído cosas muy interesantes. Y hemos tratado de darle la clase de atención que merece, porque hemos pasado 18 estudios en esta pequeña epístola a los Filipenses, y es porque sentimos que es muy importante en nuestro programa de 5 años. Por tanto, le hemos dedicado tanto tiempo a este estudio. Vimos en el primer capítulo la filosofía del vivir cristiano, expresado en una frase: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una filosofía muy alta, por cierto. Me gustaría a mí poder decir que honestamente esta es la filosofía de mi vida. Ahora, no quiero decir con esto que sea algo con lo cual simplemente estoy de acuerdo, porque sí estoy de acuerdo con esto, sino más bien algo que he encontrado que me ha elevado al nivel más alto posible. Me gustaría, repito, poder decir esto. Pero, amigo oyente, estoy tratando de alcanzar el objetivo. Encontramos en el capítulo 2 la norma para el vivir cristiano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Es un sentir de humildad, de humillación voluntaria. Y el Señor Jesucristo tenía esa clase de sentir, y solo el Espíritu de Dios puede reproducir eso en su corazón y en el mío. Luego, en el capítulo 3, tenemos el premio, el galardón para el vivir cristiano. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo. Y ahora aquí, en el capítulo 4 de esta epístola a los Filipenses, encontramos el poder, la fortaleza para el vivir cristiano, y es muy importante el tener este poder. Vimos que la fuente del poder es el gozo y que el secreto del poder es la oración. Que el santuario del poder es donde usted y yo podemos encontrarnos a solas con Cristo Jesús, donde podemos hacer nuestra confesión directamente a Él, pedirle a Él que nos limpie, porque Él está ceñido con la toalla por medio de la cual Él nos limpia, no solamente nuestros pies, sino nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, los oídos de aquellos que son suyos, para que podamos tener comunión con Él. Ese es el lugar que nosotros tenemos que alcanzar en el día de hoy. Ahora tenemos la satisfacción del poder. En el día de hoy, los hombres tienen hambre por obtener poder. Esa es la razón por la cual se entregan a la política.
Esa es la razón por la cual los hombres en el presente tratan de ser militares o ir a las universidades. Esa es la razón por la cual hoy los hombres buscan entrar en los negocios. Quieren ocupar un lugar de poder, quieren estar en una posición donde puedan ejercitar el poder. Pero amigo oyente, el poder es algo peligroso. Y el hombre en la actualidad ha descubierto algunos de los secretos que Dios le ha permitido descubrir. Y esto nos revela cuán peligroso ha llegado a ser el hombre. Se está dirigiendo hacia el anticristo. El anticristo será la persona más peligrosa que el mundo haya conocido, porque él va a estar sentado ante un escritorio que tiene un botón que él puede oprimir, y por medio de eso él puede destruir al mundo. Y amigo oyente, cuando el hombre llega a alcanzar una posición como esa, puede dominar las cosas, tener poder, y eso es algo peligroso. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del poder del creyente? ¿Cuál es la satisfacción de ese poder? El apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 4 de la epístola a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, todo lo puedo. No se detenga allí porque usted no puede hacer todas las cosas. Usted puede hacer todas las cosas en Cristo, y esto quiere decir en el contexto de la voluntad de Cristo para su vida. Cualquier cosa que Él quiera que usted haga, Él le da a usted el poder necesario para hacerlo. Cualquier don que Él le ha dado, Él le dará a usted el poder necesario para usar ese don. Tenemos que aclarar que, después de todo, es un don lo que Él nos da. Un don es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida del creyente, y por tanto, el poder en el día de hoy tiene que estar en el contexto de la voluntad de Cristo. Usted está en Cristo. Mientras usted actúe en Cristo, usted tendrá poder. Usted podrá realizar lo que Él quiere que usted haga. Podemos ilustrar esto pensando en el poder que tiene un tren, por ejemplo. Podemos observar los grandes trenes que viajan de un lugar a otro en ciertos países. Trenes que pueden decir de sí mismos, yo puedo hacer todo lo que se supone que un tren puede hacer. El tren se dirige cargado de pasajeros o de carga de un lugar a otro. Demuestra que tiene grande poder. Puede subir las grandes montañas, aun cuando se reduce un poco su velocidad, pero esto no lo detiene. Puede subir las grandes montañas y bajar velozmente por el otro lado. Puede hacer todas las cosas. Pero supongamos que este tren pudiera pensar por sí mismo y que un día decidiera apartarse de su camino establecido. Digamos que este tren ha pensado que sería bueno visitar otra zona, apartándose de las vías que le llevan de un lugar a otro. Este tren podría decir que ya se ha cansado de visitar siempre los mismos lugares y que ahora quiere cambiar un poco el panorama. Bueno, un buen día ese tren decide apartarse de las vías y dirigirse en otra dirección. Quiere visitar lugares nuevos. Pues bien, así sucede. El tren se aparta de sus vías. Pero, ya no es el poderoso tren de antes, sino que ahora es un acumulamiento de hierros retorcidos. Ya todo se ha arruinado. Ese hermoso y poderoso tren que antes admirábamos, ahora no es nada más que chatarra. Y se convirtió en eso, amigo oyente, en el momento en que abandonó su vía, cuando dejó su camino. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la vía, ese es el camino que nosotros debemos seguir. Y mientras nosotros estemos siguiendo nuestro camino según el contexto de la voluntad de Cristo para nuestras vidas, nosotros somos miembros de su cuerpo, Él es la cabeza. Allí es donde debemos funcionar. Y Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo. Yo no puedo hacer todas las cosas. Si yo pudiera saltar como salta una langosta o un saltamontes, si pudiera hacer eso, saltaría más arriba de este edificio. Podría hasta saltar sobre él. Pero no puedo hacerlo. Yo no puedo saltar tanto en comparación con ese pequeño insecto. Un saltamontes puede saltar mucho comparado con su tamaño. Yo no puedo hacer todas las cosas. Pero sí las puedo hacer en Cristo. Él es quien me da la fuerza, la fortaleza, según nos indica aquí el apóstol Pablo. Él puede darle a usted la fuerza que necesita, amigo oyente. Él puede capacitarlo a usted para hacer las cosas que en su voluntad y en el contexto de su vida cristiana, Él quiere que usted haga. Y amigo oyente, eso le dará a usted una satisfacción profunda, tremenda. Esa es la satisfacción del poder. Hoy Él no está poniendo en mis manos o en sus manos un poder sin control. Él no ha puesto una bomba atómica en mis manos. Él podría hacerlo.
pero no lo ha hecho. Sin embargo, Él ha dicho que como miembro del cuerpo de Cristo, si usted funciona en esa posición, Él nos puede dar todo lo que necesitamos. Usted será capaz de realizar aquello que se supone tiene que hacer. Y eso es lo que Pablo nos indica aquí cuando dice esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notemos ahora lo que nos dice aquí el versículo 14 de este capítulo 4. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo ahora les está hablando a ellos muy claramente. Él ya había aclarado esto ante ellos con anticipación, ¿recuerda usted? Él había dicho, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, que Pablo indica que él estaba donde debe estar. ¿Dónde estaba él? En la prisión en Roma. Y usted debe recordar que los filipenses le habían dicho a él, ay, hermano Pablo, cuán trágico es que usted tenga que estar en esa prisión. El Evangelio está siendo perjudicado a causa de esto. Sin embargo, Pablo tiene que decirles, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estoy ocupando el lugar que Dios quiere que ocupe. Y amigo oyente, no existe ninguna satisfacción igual a esta. Usted puede dedicarse a usar drogas o puede tratar de buscar una satisfacción que el mundo le ofrece. Y también puede participar en todos esos cursos que están apareciendo por allí y por todas partes. Ah, cuán populares son en el presente. Hay muchos que piensan que si toman parte en uno de esos pequeños cursos, que esto resolverá todos los problemas. Amigo oyente, usted no los resuelve de esa manera. Como ya hemos dicho anteriormente, es solo en el contexto de la palabra de Dios y de la satisfacción del poder que allí existe cuando nos encontramos en la voluntad de Dios que vamos a ser capaces de hacer lo que Él quiere que hagamos. Y lo que me ocurre a mí o a usted, amigo oyente, será de gran beneficio si nos encontramos en Cristo en el día de hoy y si estamos actuando en el contexto de la voluntad de Dios para nuestra vida en el presente. Eso es lo que cuenta en el presente. Si yo aprendo cómo decir esto o aquello, o hacer esto, o a reaccionar de tal manera, pensamos que eso va a resolver todos nuestros problemas. Amigo oyente, usted puede ser un mal adaptado psicológico en el día de hoy y también ser una de las personas más dulces del mundo y resultar ser uno de los hipócritas más grandes que haya existido. ¿Quiere usted la realidad para el presente? ¿Por qué entonces no sigue los caminos de Dios? ¿Por qué no deja a un lado todas las artimañas de los negocios en el presente? ¿Y por qué no se dedica seriamente al estudio de la palabra de Dios? No solo al Evangelio de San Juan, eso es maravilloso, pero siga hacia adelante, avance más, alguna otra cosa. Existe 65 libros más en la Biblia. ¿Por qué no recibir la totalidad de la palabra de Dios y obtener la totalidad de la voluntad de Dios para su vida? De esa manera, amigo oyente, usted podrá tener una base en la cual puede funcionar en el presente. Y es un gozo y una satisfacción y algo realmente delicioso hoy el saber que usted está en la voluntad de Dios, el saber que está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Quizá usted pueda lograr por medio de uno de estos cursos que ya hemos mencionado, quizá logre satisfacción por algunas semanas. En cierta ocasión se le hizo una serie de preguntas a una persona que había gastado bastante dinero en seguir uno de estos cursos. Y se le preguntó cuál había sido el resultado obtenido, y su respuesta fue, ah, me ayudó mucho. Ayudó también a mi familia. Maravilloso, ¿no le parece? Luego se le preguntó cuánto hacía que había participado de ese curso. Y respondió, lo realicé hace varios meses. Bueno, usted dijo que eso había simplemente revolucionado su vida. Y esta persona respondió, sí, así fue. Y entonces se le hizo una pregunta más. ¿Cómo van las cosas ahora? Y su respuesta fue, bueno, las cosas ahora son tal cual eran antes de tomar el curso. Aparentemente, amigo oyente, no había dado el resultado que esperaba. No era el camino que esperaba encontrar. Cabe entonces preguntar, amigo oyente, ¿cuánto tiempo pasa usted en realidad en el estudio de la palabra de Dios? Amigo oyente, allí es donde encontramos la respuesta y es tan sencilla esta sugerencia que no podemos cobrarle a nadie por ella. No podemos crear un curso alrededor de esto o inventar algo para que la gente nos dé dinero. Solo podemos decir, ¿por qué no toma usted la palabra de Dios? ¿Por qué no estudia la palabra de Dios?
Es por eso que Pablo le podía decir a los filipenses que lo que le había ocurrido a él era para el progreso del Evangelio, y que él sabía cómo vivir en humildad y cómo vivir en abundancia. Actuando honestamente, amigo oyente, ¿cómo me gustaría poder decir eso a mí algunas veces? Cuando las cosas nos salen bien, podemos sentirnos bien. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él estaba escribiendo las notas para este estudio de la epístola a los filipenses, se encontraba en una zona donde había nevado mucho, había caído mucha nieve y había paralizado completamente toda esa zona. Él no se podía dirigir a ningún lugar, todo se había detenido y él no podía regresar a su hogar. Se encontraba visitando a sus familiares y lo único que podía hacer era dirigirse a su residencia, a la residencia de ellos. Todo estaba paralizado, los transportes, las escuelas, los negocios, todo. Uno no podía ir de un lugar a otro. Todo lo que podía hacer era caminar nada más. Ni siquiera se podía utilizar los teléfonos para poder preguntar si uno podía salir de ese lugar de una manera u otra. Y él decía que él encontró muy difícil el conformarse con esa situación en la que se hallaba. Pero el Señor le dijo en esa ocasión, bueno, ahora tú tendrás que decir a la gente que tienen que aprender a estar satisfechos cualquiera sea su situación. Y es por eso que yo te estoy colocando a ti en esta situación, para que aprendas a estar contento cualquiera sea el estado en que estés. Amigo oyente, es importante el que nos encontremos hoy en la voluntad del Señor. Ahora Pablo dice aquí en el versículo 15 de este capítulo 4, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esta iglesia era en realidad una verdadera joya. Existen muchas iglesias así en muchos de nuestros países en el presente. Iglesias maravillosas que tienen un gran corazón, que tienen una maravillosa comunión y que están haciendo cosas maravillosas por Dios, y Dios las está bendiciendo de una manera hermosa. Esta iglesia de Filipos ocupaba un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo, y ellos eran quienes habían enviado su apoyo para la obra que él estaba realizando. Pablo era misionero de ellos. ¿No le hubiera gustado a usted, amigo oyente, tener un misionero como Pablo y poder apoyar su obra? Ahora Pablo dice aquí en el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Usted recuerda que Pablo tuvo que abandonar Filipos de una manera repentina. Él tenía que seguir su camino. Estaban por atacarlo en esa localidad, la gente quería apedrearlo y darle muerte. Así es que él se dirige a Tesalónica y nuevamente tiene problemas allí. Nadie estaba ayudando a Pablo sino la iglesia de los filipenses. Y él dice aquí en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y yo creo, amigo oyente, que la iglesia de Filipos ha estado recibiendo dividendos desde ese día hasta el presente. En este mismo momento estamos estudiando la epístola a los filipenses y cualquier beneficio que se obtenga de este estudio, ellos reciben un dividendo. Ellos reciben un dividendo porque tienen acciones con el apóstol Pablo. Amigo oyente, cuán hermoso es poder tener una parte en la predicación de la palabra de Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amigo oyente, el sumo sacerdote entraba y ofrecía el incienso, o ponía el incienso sobre el altar, y esto subía como un olor agradable, dulce. Y eso es lo que su ofrenda a Dios es cuando se da de la forma correcta. Luego dice en el versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y creemos que Dios bendice a aquellos que hacen esto. Él no ha prometido que lo bendecirá a uno de una forma monetaria o física. Si Él lo hace, ese es un beneficio extra. Eso es algo que Él hace simplemente porque Él hace las cosas con mucha bondad. Y en el versículo 20 leemos, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria sea para Dios. Y luego él piensa en algo más. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, que los saluden a ellos personalmente a nombre del apóstol Pablo. Y luego dice, los hermanos que están conmigo os saludan.
¿No le parece esto algo hermoso, amigo oyente? Luego en el versículo 22 él dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Estos eran aquellos que eran miembros de la nobleza, los patricios, los que pertenecían a la casa de César, y ellos eran creyentes y querían ser recordados ante los creyentes de Filipos. Y él finaliza con una bendición, y dice en el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y nosotros, amigo oyente, también finalizamos este estudio de esta maravillosa epístola a los Filipenses con estas mismas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Confiamos en el Señor que este estudio haya sido de bendición en su vida de relación con el Señor. Al despedirnos, oramos fervientemente que el Señor le bendiga en gran manera. Qué gran manera de cerrar este estudio sobre el gozo cristiano. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Vimos hoy que Pablo concluyó esta carta como la comenzó, sobre una base personal, calurosa y amigable, llena de amor y comunión cristiana. Espero que haya sido bendecido por nuestro estudio de 3 semanas en el libro de Filipenses. Yo ciertamente lo he sido. Es un libro pequeño, pero importante. El lunes, si Dios lo permite, el autobús bíblico comienza una nueva aventura en el libro del Antiguo Testamento, Eclesiastés. Le invito a que leamos los primeros capítulos y pidamos a Dios que prepare nuestros corazones para escuchar su verdad sobre lo que realmente importa en la vida. Sé que descubriremos en nuestro estudio que lo que realmente nos satisface en la vida no es lo que la mayoría de la gente piensa. Si desea leer la palabra de Dios antes de cada uno de nuestros estudios diarios, descargue nuestro plan de estudio. Lo puede encontrar en atravesdelabiblia.org/plan. Mientras está allí, usted puede suscribirse para recibir nuestro boletín mensual y recibirá automáticamente nuestros correos electrónicos con enlaces para la descarga del plan de estudio, enlaces para las notas y bosquejos, artículos de interés e información acerca de los recursos gratuitos que destacamos cada mes. El sitio para suscribirse es atravesdelabiblia.org/notas. Empezando el lunes en el capítulo 1 de Eclesiastés, escucharemos un resumen de la vida lujosa del rey Salomón, quien buscaba la satisfacción en todas partes debajo del sol. Al concluir el programa de hoy, yo también les dejo con la bendición que Pablo dio a los filipenses. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros hasta que nos volvamos a encontrar el próximo lunes. Soy Heiel Ortiz, Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión del programa A Través de la Biblia. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravesdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A Través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.